cosas que tenemos, los invitamos antes de empezar la siguiente charla, los invitamos al 10º Congreso Nacional de Cristalografía, que será transmitido a través de la plataforma de la Sociedad Química, de México, que es uno de las cosas que deseamos poner a disposición de todas nuestras sociedades hermanas relacionadas con la química, para que hagan sus eventos a través de lleven a cabo sus eventos a través de esto. Este evento se va a llevar del 2 al 4 de diciembre, ya mañana, y pueden inscribirse en línea, porque el grupo es limitado, y hay una serie de eventos muy interesantes en este aspecto. También los invitamos, si antes de entrar a la otra, a nuestra siguiente jornada. Les recordamos que este año hemos llevado a cabo las jornadas académicas alrededor de los temas de los objetivos de desarrollo sostenible desarrollado por la ONU, y hemos a través de nuestras jornadas hemos transitado con los diferentes objetivos, temas alrededor de los siguientes objetivos, desde energía, tratamiento de agua saludable, agroalimentos, alimentación sostenible, y por eso estamos ahora en salud. También lo que vamos a hacer el día 8 de diciembre, tenemos una jornada con la que cerramos nuestra serie de jornadas, el 8 de diciembre, les recordamos que es interesante que se puedan inscribir, con eso tenemos más acceso a ustedes para estas situaciones, y en esto la pregunta que queremos desarrollar alrededor de esta jornada es cómo transformar nuestro vínculo con el medio ambiente, ¿sí? Esto es muy interesante, con el medio ambiente desde la educación en ciencias, y cuáles y qué tipo de saberes se requieren en la escuela para atender el desafío del desarrollo sostenible. Esto es una de las cosas, de las actividades que en la nueva era de la Sociedad Química de México queremos atender, la educación química a todos los niveles. Y ahora sí, lo que les agradezco, esto ha sido gracias a los expertos, a la doctora Ania Galano, el moderador, y la logística que está detrás de eso, y que nos está cuidando el tiempo, que ya me está corriendo, para que sea el siguiente, es Adriana Vázquez Aguirre y Lisbeth Méndez Martínez, que son nuestros ángeles de la guarda. Gracias, y le cedo la palabra al doctor Gabriel Cuevas para que entonces modere la siguiente charla. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro programa. Como dijo bien el doctor González, agradezco profundamente a Adriana y a Lisbeth el que esta plataforma funcione y el que podamos comunicarnos con ustedes. Quiero invitar a los estudiantes a que integren la sección estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Sociedad Química de México. Pónganse en contacto con nosotros para ayudarles a lograrlo. A toda la audiencia les invito a que se asocien y disfruten del orgullo de los beneficios que implica ser miembro de nuestra asociación. Envíen sus publicaciones al Journal of the Mexican Chemical Society. Actualmente las contribuciones se evalúan con rapidez y está indexada, así es de que es una muy buena posibilidad. Y además, pues, si envían artículos al boletín de la Sociedad Química de México sobre historia de la química y sobre educación, pues podríamos fortalecer ese boletín, que es muy importante. Tengo el gusto de presentar al doctor David Cáceres, quien cursara conmigo aquel curso sobre mecanismos de reacción que comentaba al principio del día. Lo recuerdo serio, brillante, trabajador y eficiente. Con el tiempo nos hemos hecho amigos, cosa que agradezco. Nacido en Mérida, Yucatán, realizó estudios de licenciatura en Química Industrial y maestría en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Participó en proyectos sobre estudios del aislamiento e identificación de productos naturales de origen vegetal. Realizó una segunda maestría en Química Sostenible en la Universidad de Castilla-La Mancha, participando en la síntesis de cristales líquidos, utilizando técnicas de activación por radiación de microondas. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias Químicas y Bioquímicas en la universidad, desarrollando la tesis en el área de Química de Productos Naturales. En la actualidad es profesor titular A en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde participa como profesor en la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y en la licenciatura institucional en Química Aplicada, así como en el posgrado institucional en Ciencias Químicas. También cuenta con experiencia en la dirección y revisión de tesis de licenciatura y posgrado. Se encuentra adscrito al Laboratorio de Química Farmacéutica, en donde participa como miembro del Cuerpo Académico de Ciencias Químicas de la UADY, desarrollando las siguientes líneas de investigación: modificación química de productos naturales, síntesis de moléculas heterocíclicas con aplicaciones biológicas, estudio de reacciones asistidas con radiación de microondas.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil PRODER. Dejo a David con la conferencia Semisíntesis de dímeros triterpénicos de la familia Celastracia, un enfoque teórico y experimental. Gracias, David. Adelante, por favor, el auditorio es tuyo. Te agradezco, Gabriel. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos desde Mérida. Pues muy contento aquí acompañando la jornada y participando en este evento que organiza la Sociedad Química de México. Muy agradecido también por la oportunidad y la pluralidad que los organizadores de la jornada tienen para esta sesión. Entonces, a continuación les voy a presentar parte del trabajo que hacemos en la Facultad de Química, en el Laboratorio de Química Farmacéutica, y pues la plática la dividí en dos partes, tratando de retomar un poco los comentarios que hacía Gabriel al inicio de la jornada sobre el vínculo, la conexión, la relación que hay, no solo con Gabriel, sino que con gente muy entrañable ahí en el Instituto de Química. Entonces, la primera parte de la plática la voy a orientar sobre el trabajo del cuerpo académico en ciencias químicas o de dónde surge esto, y tal vez, pues para la gente que no sea cercana a nosotros, a la península, pues tal vez se pregunte, pues, ¿qué se hace de química o por qué se hace química en Yucatán o qué se hace de química orgánica en Yucatán? Y la siguiente parte de la plática, pues, enfocado a la semisíntesis de dímeros triterpénicos de la familia Celastracia, que es de los últimos proyectos que estamos todavía en desarrollo. Pues muy bien, entonces, pues esto ya es una historia muy antigua. Gabriel ya hacía un relato sobre cómo surge este tipo de proyectos dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, pues el primer laboratorio de la universidad pues, se dedicó a la investigación formal en el área de la química orgánica. Eso surgió a mediados de los años 80. Voy a decir dos nombres que tal vez no representen mucho o no suene mucho, que es el nombre del maestro Villegas y del maestro José Marrufo, pero para la gente aquí en Yucatán, que durante años hemos estado relacionados con el desarrollo de la química orgánica, pues los conocemos muy bien y sabemos que fueron las primeras personas en asentar un laboratorio de investigación, algo que hacía análisis sobre especies forrajeras, me parece, de la península de Yucatán, y eso fue pues a principios de los 80. Entonces, esto pues surge casi como el Big Bang, de la nada, la iniciativa y la vocación y el interés de esas personas, pues logran sentar unas bases para lo que pues yo les vengo a presentar a continuación. Entonces, parte de ese trabajo se consolida con la maestría en ciencias químicas, que se desarrolló bajo la coordinación del maestro Gaspar Mejía, y en 1990 se funda el Laboratorio de Investigación en Química Orgánica, con proyectos asociados a fotoquímica, estudio de plantas medicinales de la región y la síntesis de heterociclos. El desarrollo del posgrado durante esos años no hubiera sido posible sin el impulso recibido de otras instituciones a través de gente que participó con mucho entusiasmo y con gran disposición, entre los que me permito mencionar a los doctores Raúl Moselo, Yolanda Rodríguez, Carlos Pérez de la Universidad de La Habana, y a otras personalidades mejor reconocidas en esta comunidad como el doctor Leovigildo Quijano, el doctor Tirso Ríos, el doctor Alfredo Toscano, y pues, desde luego el doctor Gabriel Cuevas, el doctor Eusebio Juaristi, y una lista todavía larga de gente que con una actitud sincera y con mucha vocación en la difusión de la química en México, pues nos ha acompañado en el desarrollo de esto. Esto pues se consolida en el año 2000, cuando se establece el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear bajo la gestión de la maestra Wendy Brito, y en 2005 se declara una línea de investigación como denominada Estudio de Moléculas Bioorgánicas con aplicación en farmacia. Esto pues surge a través del cuerpo académico, la gente que pertenezca
al ambiente universitario, pues conoce este tipo de grupos y la dinámica que se sigue con ese tipo de políticas. En el 2008 hay un cambio, una evolución del Departamento de Química Orgánica. No dejamos de ser química orgánica, pero nos transformamos y incursionamos también al laboratorio de química farmacéutica. Esto es porque la Facultad de Química aquí en la universidad se asienta en el área de la salud, en el campus de Ciencias de la Salud. Entonces, a partir de esto, pues se ha obtenido financiamiento, principalmente de CONACYT, un proyecto que surgió en el 2010, se enfocó en la búsqueda de agentes antiparasitarios de origen vegetal, estudiando principalmente moléculas obtenidas de la familia Celastracea. En el 2012 se amplía la infraestructura que tenemos en el laboratorio con el establecimiento de un equipo de espectrometría de masas, y en el 2014 se consigue nuevamente un proyecto financiado por CONACYT enfocado hacia el estudio y modificación química de productos naturales, ¿no? Y de aquí, del 2014 a 2015, cuando se logró la actualización del espectrómetro de resonancia magnética nuclear, pues esto ha derivado en una serie de proyectos y en una serie de trabajo colaborativo entre el cuerpo académico y gente que nos ha acompañado durante todos esos años para, pues, me permite todo eso presentar parte de los resultados que hemos trabajado. Entonces, la familia Celastracea, que es el tema, va a ser el leitmotiv de la plática del día de hoy. Muy bien, aquí está. La familia Celastracea, pues, como ustedes pueden ver, es una familia distribuida ampliamente alrededor del mundo, principalmente en zonas cálidas y cálido-templadas. En México tenemos una buena representación de la familia Celastracea, al igual que se observa, pues, en Sudamérica, en África, incluso en Europa, y también en Asia se cuenta con una buena representatividad. Esa familia está conformada principalmente por unos 4 o 5 géneros, principalmente el género Maitenus, el género Euonymus, el género Salacia y el género Hippocratea. Estos géneros son, voy a minimizar el cuadrito a ver, un momentito. Estos géneros son parte de la distribución que existe de los representantes de esta familia. Son los géneros principales, son los géneros más estudiados, y dentro del perfil metabólico que se observa para las Celastraceas, pues encontramos algunas fenilalquilaminas, productos conocidos como maitansinoides, algunos flavonoides y principalmente productos derivados terpénicos como monoterpenos, diterpenos. Hay una gran representación de diterpenos en la familia Celastracea, así como triterpenos, y metabolitos característicos de la familia que nosotros conocemos como metilenquinonas triterpénicas. Tal vez el nombre no sea muy representativo de esa estructura química como la que vemos aquí representado por la tingenona, pero da idea acerca del metabolismo oxidativo, tal vez hablando un poco en los términos de la doctora Ania, nos comentaba en la plática anterior. Entonces, nos da idea acerca de el gran número de funciones oxigenadas que tienen los metabolitos producidos por la familia Celastracea. En la península de Yucatán, pues el estudio de la familia Celastracea pues tendrá unos 10, 15 años en lo que hacemos en el laboratorio de química farmacéutica ahora, y principalmente se representa con 3 especies, 2 del género Crossopethalum rhacoma y Crossopethalum gaumeri, y una tercera especie que se ha estudiado pues prácticamente en los últimos 15 años, que es Hippocratea excelsa. Es una especie también distribuida en México, es pues la famosa cancerina que en otras partes del país también se ha trabajado y de la cual pues grupos con mucha tradición y han aislado y han reportado pues una gran cantidad de metabolitos secundarios. Con respecto a la especie de Crossopethalum rhacoma, algunos metabolitos representativos en su aislamiento pues son el lupiol, la betulina, el isacol, la alfa-mirina. Prácticamente
se ha visto que es una planta productora de triterpenos pentacíclicos. Crossopeta lungaumeri, se han hecho algunos estudios, de hecho un estudio que se hizo aquí por gente del Tecnológico de Zúrich, aislaron y reportaron moléculas de tipo metilenquinonas triterpénicas y también moléculas aromatizadas en el anillo A, conocidas como triterpenofenoles, el 23-nor-6-oxoprisimerol, el 7-hidroxi-6-oxoprisimerol, el blefarotriol y una serie de metabolitos con un alto grado de oxigenación. En lo que respecta al laboratorio, el cuerpo académico se ha enfocado en trabajar también las raíces de Crossopeta lungaumeri y se aislaron pues una buena cantidad de diterpenos, algunos los presentamos aquí, los primeros 4 que están en la parte superior fueron moléculas nuevas en el reporte que se hizo pues hace algunos años. En el laboratorio se decidió otorgarle el nombre de crossobumerina, pero se aislaron también en conjunto con otros diterpenos ya conocidos. Con relación a la familia Hippocratea, se cuenta también el aislamiento de triterpenos pentacíclicos, igual oxidados en diferentes partes del esqueleto triterpénico, en el anillo A, en el anillo C, en el anillo E. Entonces, ese perfil metabólico nos da idea acerca de la capacidad que tiene esta planta o esta familia para producir moléculas con este patrón de oxidación. Otras moléculas aisladas también de Hippocratea excelsa, enfocadas a las metilenquinonas triterpénicas, pues son la prisimerina, la tingenona, y esta molécula de tamaño considerable, que recibe el nombre de Schoschuarina E-beta, es una molécula ya identificada previamente en Hippocratea excelsa, se identificó por primera vez. Se conoce de otros estudios que Hippocratea es una planta productora de dímeros. Entonces, pues esto no resultó tan novedoso al principio, pero sí que lo ha sido, por ejemplo, con el aislamiento de una molécula que recibió el nombre de tsununcanona. El nombre que se le otorgó a esta molécula pues deriva de Tsununcan, que es la región o el poblado cercano a la ciudad de Mérida donde se hizo el aislamiento. Y Tsununcan en maya, Tsunun es colibrí, serpiente. Tsununcan es la traducción en maya de colibrí, serpiente. Aquí hay una representación de esto, precisamente. Muchas culturas mesoamericanas como que tienen cierta referencia hacia el colibrí, el animal del colibrí. Y pues con los mayas no hay la excepción. Entonces les presento, pues aquí la representación es, si lo quieren ustedes ver, de Flor Briceño, que es una artista gráfica. Aquí esa es la dirección de su página de Facebook, por si quieren revisar parte del trabajo que hace. Bueno, entonces, regresando al punto del aislamiento, se aisló es un seco triterpenoide derivado de la prisimerina, en el cual se observó pues algo atípico, que es la abertura del anillo A. El anillo A se encuentra abierto con funciones oxidadas. Entonces, esto nos lleva a pensar que el metabolismo que presenta en particular la especie Hippocratea excelsa, pues va enfocado mucho hacia productos oxidados. Pues bien, entonces, este tipo de moléculas, las metilenquinonas triterpénicas, se pueden clasificar como esqueletos DA, friedo-oleanos. Vamos a encontrarlos insaturados y oxigenados. Y son considerados como pigmentos naturales que están restringidos a las raíces de la familia Celastraceae. Durante las recolectas, una forma práctica y directa para saber si la especie recolectada corresponde a la familia es raspar parte de la corteza de la raíz y tratar de ubicar esos pigmentos, que en algunos casos es un polvo de color amarillo, o en otros es un polvo anaranjado, o tal vez un polvo un tanto rojizo. Entonces esto ocasiona que esas moléculas sean consideradas como marcadores quimiotaxonómicos, de tal manera que se les conoce como celastroloides, y se conocen más de 100 triterpenoides de este tipo. Bueno, ya hablando particularmente de las estructuras y de su clasificación, pues las metilenquinonas triterpénicas son metabolitos oxidados, insaturados,
donde podemos encontrar derivados de tipo 6-oxofenol, con el carbonilo en la posición 6 y aromatizado en el anillo A, 7-oxometilenquinonas, 14-15 en metilenquinonas, 9-11 metilenquinonas y triterpenofenoles. Entonces, esta variedad que tenemos de estructuras, pues permiten, a su vez, aislar e identificar a este tipo de metabolitos, los dímeros triterpénicos. Son compuestos formados por dos unidades de metilenquinonas triterpénicas que están enlazadas por uniones éter con geometría cis entre los anillos A, o en algunos casos se cuentan, pero con menos reportes, entre el anillo A de un triterpeno aromático, de un triterpenofenol, y el anillo B de un triterpeno quinónico. Los metabolitos principalmente reportados de esta naturaleza, pues proceden de especies del género Maitenus chuchuhuasca y Maitenus ilicifolia, que son especies que se usan en la medicina tradicional de Sudamérica, y pues en toda la década de los años 90 se iniciaron estudios acerca de cómo identificar y cómo establecer la estructura completa y detallada para ese tipo de dímeros. Principalmente los estudios se realizaron en la Universidad de Tokio, pero también en la Universidad de La Laguna tuvieron trabajo para reportar ese tipo de metabolitos y su elucidación. Entonces, como ustedes pueden ver, es una estructura pues, relativamente compleja, pero se conocen diferentes tipos, diferentes isómeros, con diferentes patrones de sustitución con respecto a los grupos funcionales alrededor de los esqueletos. Entonces esto pues abre un campo de estudio acerca de ese tipo de moléculas. Para esos dímeros triterpénicos, que están formados por uniones, considerando que la estereoquímica de la unión es cis, es decir, la unión se da del mismo lado de la molécula, pues se piensa que en un proceso de cicloadición era posible formar a este tipo de metabolitos, y a partir de eso se establecieron 4 patrones. Los primeros relacionados con el patrón B, aquí está ejemplificado con el caso de la chuchuarina. Aquí los triterpenos no están completamente representados, solo se muestran los anillos A y B, que es la parte reactiva de la molécula. Entonces, en el anillo A de un triterpeno que actúa como dienófilo, se adiciona una ortoquinona, la versión ortoquinona de una metilenquinona triterpénica para formar el enlace. Si esto ocurre por la cara de arriba, tenemos el isómero beta, y si ocurre por la cara de abajo, tendremos al isómero alfa. La versión A de esos dímeros triterpénicos, pues está relacionada con una geometría opuesta del grupo metilo que se ubica en el carbono 23, es ese que estoy señalando, se ubica de forma opuesta al grupo metilo de la unidad que actúa como dienófilo. Entonces, resumiendo, si los grupos metilos se encuentran en lados opuestos, tenemos la geometría A o el isómero A, y si los grupos metilos se encuentran del mismo lado, tendremos a los isómeros B. Y bueno, las letras griegas alfa y beta para determinar si la adición ocurre por la cara de arriba o ocurre por la cara inferior. Bueno, esos productos naturales diméricos han sido controversiales en los últimos años porque a mediados de los años 90, en una publicación que apareció en Angewandte, se hacía una pregunta acerca de si la naturaleza conoce las reacciones de Diels-Alder, porque se encuentran, pues se tiene conocimiento de una amplia variedad de metabolitos secundarios cuyas estructuras pues parece que provienen de una reacción de Diels-Alder, es decir, un anillo de 6 miembros con una insaturación. Entonces, a partir del año 96, pero principalmente ya en el siglo XXI, con mejor equipamiento y mejor infraestructura, pues ha sido posible determinar
ciertos metabolitos que provienen a través de procesos de cicloadición, ¿no? Algunos de ellos son la lovastatina, el ácido macrofórmico, la solanapirona, la riboflavina, la notoamida, la espinosina, son otros casos, la pirroindomicina, la versipelostatina y la tiocilina. Todos estos metabolitos que he presentado son metabolitos que provienen de hongos y no provienen del reino vegetal. Entonces queda un tanto abierto acerca si realmente esos metabolitos se forman a través de reacciones de cicloadición. Hay propuestas, hay estudios, pero nada concluyente hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la importancia de los productos naturales diméricos? Pues el 17% de las estructuras reportadas de un total de 3.000 publicaciones, pues resultaron ser moléculas diméricas. Esto en esos periodos, más de 1.000 artículos publicados sobre productos diméricos en lo que llevamos del siglo XXI, es decir, del 2000 al 2019, pues tenemos pues, más de 1.000 publicaciones sobre este tipo de metabolitos. Entonces, esto resalta el interés de la comunidad química hacia el estudio de este tipo de metabolitos. Y bueno, no todos los productos naturales diméricos necesariamente provienen de una reacción pericíclica, ¿no? En algunos casos fueron a través de reacciones de esterificación, en otros casos a través de reacciones de acoplamiento radicalario, a través de reacciones de tipo Michael o de tipo aldólico, y las posibles reacciones pericíclicas se han organizado en cicloadiciones de tipo 2+2, 4+2 y 6+4, principalmente. Con relación a los dímeros isoprénicos, es decir, a los dímeros que provienen de esta ruta del mevalonato, pues la mayoría son de origen vegetal. Se ha observado una fragmentación típica por espectrometría de masas, es decir, al analizar ese tipo de dímeros, la fragmentación que nos arroja a los monómeros de forma independiente, pues es característico para ese tipo de metabolitos. Lo que proviene del reino vegetal, pues parece que es a través de un proceso 4+2 intermolecular. Tanto el dieno y el dienófilo se pueden encontrar en la misma planta, y la síntesis de los aductos normalmente requiere condiciones determinantes. Entonces, esto es parte de toda la información que circula alrededor de estos dímeros triterpénicos. Es decir, se conocen algunos procesos, se sospecha que sean procesos 4+2. En algunos casos se han aislado isómeros dentro de la misma planta. En las elastracias esto ocurre con el caso de las chuchuarinas, donde se han aislado isómeros dentro de la misma planta. Y los dienos y el dienófilo se encuentran dentro de la misma planta. Eso también lo observamos para la familia Celastracia. Los precursores de esos dímeros triterpénicos, los hemos presentado ya, son las metilenquinonas triterpénicas y los triterpenos aromáticos. Con respecto a esta familia Celastracia, pues presento algunas moléculas que se han aislado que tienen esta característica de provenir de una reacción 4+2. Entonces, esas son dímeros de tipo sesquiterpeno, triterpenoquinona. Estos son metabolitos aislados del género Crossopétalum y Maitenus entre triterpenos y acetatos de coniferilo. El Maitenus chuchuhuasca es la fuente de esas chuchuarinas. Observen cómo tenemos diferentes orientaciones para la formación de los metabolitos diméricos. Es decir, aquí la quinona se adiciona por la cara de abajo, aquí se encuentra indicado que se adiciona por la cara de arriba, y en diferentes orientaciones, tanto en la orientación A como en la orientación B. Pues bien, entonces tenemos esta situación o este objeto de estudio que son los productos naturales diméricos, y se han establecido diferentes enfoques para aproximar en la medida de lo posible cuál es el origen de esos productos naturales. Entonces, desde el punto de vista de la biosíntesis, se han tratado de establecer rutas biológicas para explicar cómo se forman esos productos naturales, y una alternativa útil pues resulta en la conversión biomimética, tratar de copiar las características químicas o el ambiente químico necesario para que se formen estos productos naturales. Entonces, algo que rescato del comentario, hizo un comentario la doctora Ania en la plática anterior, es cuando se refiere que
atrás de cualquier proceso biológico hay química. ¿Eso qué quiere decir? Eso me gustaría retomar ese punto porque la viabilidad de una cicloadición, pensando que esto pueda estar promovido, catalizado por una enzima, pues tiene que nacer o tiene que basarse a partir de que los precursores tengan esa reactividad. Es decir, no podemos pensar que se forme un producto natural dimérico cuando los precursores carecen de esa reactividad. Entonces, ¿de qué reactividad hablamos? Pues de la reactividad natural relacionada con las características químicas, estructurales, electrónicas, de los grupos que reaccionan para formar a estos productos naturales diméricos. Entonces, una idea o un argumento importante en ese sentido es que esas reacciones tienen que ser viables por vía no enzimática. Antes de pensar de que si la reacción para la cicloadición enzimática existe, pues tenemos que establecer si la cicloadición por vía no enzimática funciona. Entonces, parte de nuestro trabajo pues se apoya o descansa en este argumento y es lo que quisiera presentarles. ¿Por qué es importante este tema, o por qué consideramos muchos químicos que eso puede ser importante? Porque la clasificación enzimática de todas las enzimas que se conocen, que hasta en los últimos manuales de la Comisión Enzimática habían reportes de más de 6.000 enzimas, pues de todas esas 6.000 enzimas están perfectamente clasificadas y organizadas en 6 tipos. Las que conocemos, las que nos enseñan en la licenciatura, ¿no? Las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas, las ligasas, y ninguna de estas involucra procesos de cicloadición. Entonces, si pensamos que puede existir una enzima que catalice una reacción de cicloadición para la formación de un metabolito secundario, pues tendríamos que tratar de ubicarla o hacerle un espacio en esta clasificación. Entonces, de manera preliminar a ese tipo de enzimas se les ha denominado periciclasas o dielsalderasas, en la medida de que sea posible establecer que en la reacción a catalizar es una reacción, una cicloadición 4+2 de tipo Diels-Alder, ¿no? Pues bueno, parte de esto estaba todavía sin respuesta hasta mediados de este año, en mayo de este año, en Nature sale publicado un artículo acerca de la primera enzima de tipo Diels-Alder que cataliza la formación de la chalcomoracina. Es decir, aquí hay un aislamiento de la enzima y hay todo un estudio, hacen un estudio teórico, hacen un estudio experimental, alimentan a la enzima con diferentes sustratos, hacen modificaciones químicas sobre los precursores para identificar cómo esto puede afectar la reactividad, hacen estudios de efectos isotópicos cinéticos para identificar que realmente sea una reacción pericíclica concertada. Entonces, esto se confirma en el 2020 y la dielsalderasa de Morus alba, la MADA, es la primera enzima reportada específicamente con esa característica, ¿no? Previamente habían otros reportes sobre otras enzimas que de manera indirecta parecen generar precursores muy reactivos, pero los estudios de cinética enzimática sobre esta que les presento en este momento son concluyentes de que es una enzima que cataliza la reacción de Diels-Alder. Pues bueno, entonces, con todo esto, ¿qué objetivo nos planteamos? Pues evaluar la reactividad de metilenquinonas triterpénicas en reacciones de cicloadición, hacer reacciones o ponerlas en un escenario de tipo heterodiels-Alder para obtener dímeros triterpénicos. O sea, nosotros intentamos aportar en el punto en el cual identificar que los precursores tengan la reactividad o puedan reaccionar en ese tipo de procesos químicos para, pues, posteriormente trasladar este conocimiento hacia la búsqueda de una enzima dentro de la familia Celastrácea. Entonces, esto lo abordamos desde 2 puntos, como comenta el doctor Ignacio González, en la parte teórica, que no lo quiero denominar un complemento, porque en este caso, como en muchos otros trabajos, la parte teórica ha dejado de ser un complemento para tomar un rol protagónico dentro del proceso. Y como comenta el doctor Ignacio, va de la mano con la intuición química y con los datos experimentales con los que nosotros podemos alimentar los modelos teóricos.
Entonces, lo primero que necesitamos para hacer ese análisis es, pues, pensar que esto ocurre en una reacción de Diels-Alder con ortoquinonas, y pues la sorpresa que nos llevamos fue que no es muy común estudiar ortoquinonas a través del proceso Diels-Alder. O sea, sí hay algunos reportes en la literatura, no tantos como hubiéramos esperado o como esperábamos, porque pues el sistema ortoquinónico no es estable, entonces se requiere cierto cuidado para trabajar con él. Entonces, pues no es fácil estudiar ese tipo de reacciones con un sistema de tipo 1,2 quinónico. Entonces, lo que se ha observado es que las condiciones de reactividad pues ocurren a través de disolventes apolares, reacciones a reflujo. Eso se hace en tubos sellados, y los tiempos de reacción pues varían de 3 a 24 horas, es decir, son procesos largos. Entonces, aparentemente pues sería un buen escenario para que una enzima ejerza su trabajo. Y bueno, también necesitamos prisimerina. Esta es el desglose de la prisimerina de la página de Sigma Aldrich. 25 miligramos de prisimerina pues tienen un costo a octubre del 2020 de 18,559 pesos, es decir, estamos hablando sobre los 20,000 pesos por 25 miligramos de este sustrato que nosotros lo necesitamos como material de partida. Entonces, no hay bolsa que pueda costear eso, al menos aquí donde nosotros estamos, y pues nos dedicamos a identificar cómo la podemos aislar de manera eficiente, de manera rápida, productiva, y retomamos el estudio de la hipocratea. Esta especie de la Hippocratea excelsa, que como les comento, su nombre común es cancerino, matapiojo, tiene otras denominaciones en lengua maya que, pues por respeto, no voy a intentar pronunciar, pero tiene un uso, pues, muy variado, ¿no? Úlcera gástrica, menorrea, enfermedades renales, bronquitis, cáncer de piel como remedio inflamatorio. Entonces, pues pensamos que podría utilizar como fuente para la materia prima, para intentar el aislamiento de metilenquinonas triterpénicas. Y bueno, sí las encontramos, ¿no? Principalmente prisimerina, tingenona y algunos otros derivados, exelsina, son derivados propios de la planta de Hippocratea. De hecho, la prisimerina y la higuesterina, que son metilenquinonas triterpénicas, se han reportado con actividad contra el SARS-CoV en la proteína, en una proteasa que utiliza el virus para replicarse. Entonces, esta es parte de un estudio que surgió en el 2010, y pues aquí creo que hay una oportunidad para retomarlo, enfocado a lo que tenemos actualmente, ¿no? Pues bueno, ¿dónde obtuvimos prisimerina? Pues lo obtuvimos de Hippocratea excelsa, que recolectamos en la comisaría de Tzununcán, una población a las afueras de la ciudad de Mérida. El doctor Leo me va a matar por presentar esta foto, pero viajando en el tiempo, recuerdo cuando fuimos a recolectar la especie de Hippocratea, es un árbol, y pues el doctor Leo nos ha acompañado en el desarrollo de este proyecto, y pues no ha sido la excepción también el acompañarnos a las recolectas, a las diferentes recolectas, ¿no? Hay cada una con su respectiva anécdota. Pues bien, ¿qué encontramos en los extractos de Hippocratea? Pues mucha prisimerina, mucha tingenona. Logramos aislar cantidades arriba de 1 gramo para esos metabolitos triterpénicos. Y bueno, una vez con la materia prima resguardada, pues comenzamos el análisis del proceso teórico. ¿Cómo sería una reacción de Diels-Alder? Y para esto lo retomamos desde una reacción de Diels-Alder de demanda electrónica normal, ¿no? Las clasificamos, si ustedes recuerdan, en demanda electrónica normal o demanda electrónica invertida, en función de cómo es la transferencia electrónica, ¿no? En este caso, sí, la transferencia electrónica es a través del dieno al dienófilo o del dienófilo al dieno. En este caso, cuando tenemos en el dienófilo grupos electroatractores, la transición es homo-lumo, dieno-dienófilo, y con un dieno con grupo electrodonador y un dienófilo con grupo electroatractor, esa transición se hace más fluida. Esto en la categoría de electrónica normal. En la demanda electrónica inversa, ahora a partir del dienófilo, ocurren transiciones homo-lumo hacia el dieno, y si las características de los participantes de la reacción son de grupo de electrodonador en el dienófilo y grupo electroatractor en el dieno, pues la transición se hace
más eficiente, la transferencia electrónica es más eficiente. Bueno, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues tomamos a la priscimerina como dienófilo. Nuestro primer objetivo era determinar si la priscimerina tenía esa característica como dienófilo, y teníamos que ponerle enfrente pues un dieno que pueda reaccionar. Y la idea que tuvimos en ese momento fue utilizar una ortoquinona comercial para tratar de aproximarnos paso a paso a un sistema que pues, no resulta tan sencillo, ¿no? Entonces, antes de lanzarnos a trabajar con 2 unidades triterpénicas, pues comenzamos el estudio de manera pues práctica o un tanto modesta con sistemas más pequeños. Y a partir de eso podemos identificar que la transferencia electrónica corresponde a una demanda invertida. Entonces, el proceso que estamos siguiendo es una reacción heterodiel-Salder entre la priscimerina, en la cual trabajamos el doble enlace de las posiciones 3 y 4 como dienófilo, reaccionando con la ortoquinona, con una diterbutil ortoquinona, que es pues un material de partida comercial que nosotros utilizamos para suplir al heterodieno. Bueno, entonces esta reacción de heterodiel-Salder, pues como ya vimos, es un proceso que transcurre con demanda electrónica invertida. Bueno, en la parte experimental, las reacciones de cicloadición promovidas por microondas, pues pensamos que puede ser una buena idea o que nos puede ayudar. El grupo de investigación de Antonio de la Hoz en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues tiene amplia experiencia trabajando con reacciones de cicloadición activadas por microondas. De hecho, se han presentado varias propuestas de cómo la radiación puede interactuar con estados de transición para promover la formación de productos de manera más eficiente, ¿no? A eso se refiere los efectos térmicos y específicos, ¿no? La radiación microondas puede actuar a través de un efecto térmico, es decir, un calentamiento más eficiente que el calentamiento convencional que tenemos en la placa de calentamiento, pero también podría actuar a través de procesos específicos no térmicos enfocados en la promoción de estados de transición. Entonces, se conocen reacciones heterodiel-Salder activadas con microondas sobre azadienos, triacinas y sistemas de tipo ortoquinodimetano, que son muy parecidos a los que nosotros tenemos. Entonces, son pocos casos los que se conocen de heterodiel-Salder promovidas por microondas. Entonces, pensamos que hay una oportunidad ahí para explorar cómo puede ser el efecto de la radiación y si realmente la radiación nos puede ayudar para, no puedo decir sustituir, pero sí como parte de las motivaciones para que el sistema reaccione, ¿no? Nosotros podemos pensar que en la naturaleza esto ocurre a través de una enzima, pero en el laboratorio, en los matraces, pues tratamos de suplir esa actividad enzimática con algo que promueva de forma eficiente la cicloadición, como puede ser la radiación microondas. Entonces, pues la radiación microondas entra dentro de esto que hemos visto de los 12 principios de la química sustentable o sostenible, ¿no? Esto que se propuso a finales de los años 90, principalmente el punto de incrementar la eficiencia energética. No voy a entrar en detalles acerca de la rentabilidad de utilizar un reactor microondas en esto, pero solo me gustaría subrayar que este punto, el punto número 9, con respecto al uso de la radiación, pues está enfocado directamente hacia una reducción en los tiempos de reacción. Es decir, en lugar de esperar procesos de 12 horas o de un día para una reacción de cicloadición, nosotros intentamos, con el uso de la radiación, reducir ese tiempo. Entonces, esta gráfica acerca del calentamiento por radiación la conocemos como un calentamiento distinto al calentamiento por conducción, donde el calentamiento es de afuera hacia adentro. Con la radiación microondas podemos calentar de forma más eficiente de adentro hacia afuera. Entonces, las ventajas de la síntesis por microondas, pues aquí presento algunas. Se pueden llegar a altas temperaturas debido al calentamiento dieléctrico, es decir, no hay que esperar un proceso muy largo, y eso nos favorece a nosotros porque estamos trabajando con un sistema ortoquinónico. Entonces, un proceso muy largo de reacción normalmente conduce a una desactivación del reactivo o a una degradación del reactivo. Se ve un aumento de los rendimientos, una reducción de los tiempos, disminuyen las reacciones secundarias, los disolventes con bajo punto de ebullición pueden utilizarse a presión y calentarse a mayor temperatura.
Se aprovechan los efectos microondas principalmente en reacciones indisolventes y, muy importante, se puede hacer seguimiento en tiempo real a través de controles de presión y temperatura. Esto permite que tengamos un proceso que se pueda reproducir fácilmente. Pues bien, ¿cuáles fueron los productos esperados? Si pensamos utilizar la pristinberina como dienófilo y una ortoquinona como dieno, pues podríamos esperar o hicimos un planteamiento similar a las shushuarinas naturales, es decir, una aproximación alfa y beta con los terbutilos orientados de esta manera y una aproximación alfa y beta con el otro arreglo posible para tener 4 estereoisómeros en este sistema. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que cuando metíamos la pristinberina en un tubo y lo irradiamos junto con la ortoquinona, observamos que una formación, bueno, todavía tenemos material de partida, pero observamos que se formaba un producto. En azul es el espectro de la pristinberina, el espectro de resonancia magnética protónica, y en color negro es el espectro de resonancia magnética del crudo de reacción. Esto es a las 0.5 horas, a los 45 minutos, a la hora y a la hora y media. Entonces, observamos que a los 45 minutos era un tiempo razonable porque después de la hora comenzamos a ver parte de retroreacción. Es decir, el calentamiento llegaba a un punto en este tiempo que comenzamos a observar un proceso de retrodielsal. Y bueno, entonces aquí tenemos una ampliación de la zona donde aparecen las señales más importantes. En rojo son las señales de la ortoquinona, del heterodieno. En azul presento las señales de la pristinberina y en negro, pues las señales de los productos que se van formando. Y digo los productos que se van formando porque de los 4 esperados empezamos a ver la formación primero de 2. Aquí tengo los acrónimos para cada uno de los productos, sus porcentajes de formación. Observamos que variando la temperatura podemos modificar o alterar los porcentajes de formación para esos productos. Hicimos reacciones prácticamente con calentamiento microondas, que fueron las más eficientes, nos permitió obtener incluso un aducto con una formación cerca al 40%, y de hecho intentamos promover la reacción con líquidos iónicos, utilizamos el hexafluorofosfato de butilmetilimidazol, pero los rendimientos encontrados pues no fueron los esperados, es decir, pues los líquidos iónicos no tuvieron un efecto contundente en la formación de los isómeros. ¿Qué pasa cuando intentamos reproducir la reacción en calentamiento clásico? Pues observamos que solamente obtenemos 2 de los 4 estereoisómeros, pero si prolongamos el calentamiento, en lugar de hacerlo 45 minutos, lo hacemos 8 horas, observamos la formación de los 4 estereoisómeros con diferentes proporciones. Principalmente los alfa los encontramos en una mayor proporción que los isómeros beta. Pues bueno, aquí tenemos los espectros de cada uno de los 4 isómeros. Eso ya es puro. Aquí abajo es el espectro del crudo de reacción después de 8 horas en condiciones clásicas. Hicimos el seguimiento por resonancia magnética nuclear, es decir, mezclamos los reactivos y tomamos alícuotas para traspasarlas a un tubo de resonancia y observamos que de manera pues un tanto sorpresiva, a partir de los 3 minutos de reacción, empezamos a observar la formación de los productos. Aquí el seguimiento lo hicimos hasta los 15 minutos. Entonces tenemos alícuotas a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 y hasta los 15 minutos. Bueno, ¿cómo identificamos estos cicloaductos? No voy a profundizar tanto en el detalle de la identificación, me voy a limitar a comentar que lo hicimos básicamente por resonancia magnética nuclear. Aquí presento nada más las señales particulares para uno de ellos. Si se fijan, no identifico la orientación, porque fue el mismo proceso para identificar a los 4. Con la correlación encontrada en el HMBC, en el experimento HMBC, pudimos establecer la conectividad de cómo es el nuevo anillo de dioxano que se forma en este heterodímero. Y teníamos una duda. La primera duda que nos enfrentamos es cómo vamos a identificar la orientación de estos aductos. Es decir, podemos tener orientados de este tipo o podemos tener orientaciones de tipo 3O1', 4O2'. Entonces, pensamos que un experimento no es y nos podía ayudar.
pero el experimento en 2 dimensiones no logra determinar o discriminar alguna de las 2 orientaciones. Pero no es en una dimensión, logramos identificar puntos de interacción o efecto NOE entre diferentes núcleos que nos permitieron establecer cómo era la regioquímica de esta adición. Entonces podemos identificar el isómero alfa, el isómero beta y sus formas iso, tanto en la forma alfa o en beta, al irradiar el protón 6, principalmente de la parte triterpénica, y identificar las diferentes interacciones que tiene con la oroquinona. Ya hacia el final, pues entonces con los 4 estereoisómeros ya identificados, aislados, cuantificados, hicimos la cuantificación también por resonancia magnética, hicimos la aproximación acerca de cómo serían las energías relativas y efectivamente encontramos que los isómeros con orientación alfa resultaron ser isómeros más estables que los isómeros con una orientación beta. Esos cálculos se hicieron pues, en el Laboratorio de Química Computacional, que es parte del laboratorio que se ha involucrado el cuerpo académico. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? De manera práctica, rápida y intentando contar todos los elementos con los que estuvimos trabajando, pues hicimos un abordaje teórico para el análisis de las estructuras de los heterodímeros a través de una presunta adición de tipo heterodiel-Salders, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos confirmar este tipo de reactividad. Lo que tenemos hasta ahora es el análisis de que la prisimerina puede actuar dentro o puede participar dentro de esas reacciones sin degradarse o sin generar productos secundarios. Se realizó un estudio de reactividad sobre el sustrato de tipo metilenquinónico y se obtuvieron los 4 cicloductos posibles. Esto es con respecto al abordaje experimental. Es decir, tratamos de llevar de la mano tanto los datos teóricos como los datos experimentales y en muchas partes del proyecto se fueron retroalimentando uno con otro. Y el último punto que quisiera comentar es que aunque las cicloadiciones enzimáticas continúan en un proceso de descubrimiento en el reino vegetal, los resultados presentados en el trabajo pues aportan evidencia que confirman la reactividad de la prisimerina como dienófilo en una cicloadición con especies doblemente oxidadas. Es decir, si la pregunta era, ¿los dímeros triterpénicos se forman a través de una heterodiel-Salders? La respuesta es, antes de comenzar el trabajo, nosotros podíamos decir que no sabemos, pero ahora puede ser, es una posibilidad. La prisimerina, uno de los precursores de esos dímeros, participa bien como dienófilo en procesos de diel-Sal. Entonces, les presento rápidamente el grupo de trabajo que realizó esto. Este es el cuerpo académico en ciencias químicas. Iba a decir que parece como que anuario de preparatoria, pero ya viendo las caras aquí, yo creo que eso es más bien como que anuario del INAPAM, ¿no? Entonces, pues yo ya no me voy a presentar, pero pues aquí está el doctor Gumersindo Mirón, que es el responsable del Laboratorio de Resonancia Magnética, el doctor Ramiro Quijano, que es el autor de los estudios teóricos que tuve oportunidad de presentarles, el doctor Rubén Marrero, que también trabaja en modificación química de productos naturales, es responsable del Laboratorio de Química Farmacéutica, y el doctor Gonzalo Mena, que es el responsable del Laboratorio de Espectrometría de Masas, y que participa en el cuerpo académico como si fuera nuestro coronel Sanders, es decir, el de la receta secreta, pues ahí está. Ese es el cuerpo académico, Ciencias Químicas de la UADY, y pues totalmente abiertos a colaborar y a participar en este tipo de trabajos y en general permite interacción pues con otros cuerpos académicos o con grupos de investigación. Entonces, la investigación que hacemos es sobre estudios de moléculas bioorgánicas con estructuras complejas por métodos espectrométricos modernos, la búsqueda de compuestos bioactivos a partir de plantas superiores, terrestres, organismos acuáticos, el desarrollo de nuevas tácticas y estrategias en síntesis orgánica y aplicaciones de la química teórica en farmacia. Entonces, ese sería el contacto. Todos esos proyectos los realizamos en el posgrado institucional. Aquí está el contacto. Pueden escanear el código QR o escribirle a la doctora Mayra al correo que les presento aquí por si requieren información acerca del posgrado. Bueno, agradecimientos para los alumnos que participaron en el trabajo y les agradezco la atención. Eso sería toda mi participación. Y pues ahora entiendo que
abrimos una sesión de comentarios sobre este y otros temas que gusten. Así es, David. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante todo lo que han logrado hacer. Hay algunas preguntas por aquí. Invito a la audiencia a que nos envíen comentarios o que nos envíen preguntas para podérselas formular aquí a David, que es nuestro experto en el caso de hoy. La primera pregunta ¿es posible que sean artefactos del aislamiento los dímeros? En algunos casos sí. De hecho, era lo que normalmente se pensaba como artefactos, pero aquí me gustaría resaltar nada más el punto de los rendimientos. Es decir, nosotros pusimos a reaccionar la priscimerina con una especie reactiva de oxígeno, o sea, una ortoquinona, y eso lo hicimos a 160, 170 grados, promovido por microondas. Entonces, pues la situación de que pudieran ser artefactos, pues no la podemos descartar del todo, pero lo que sí podemos confirmar es que se requieren pues condiciones de reacción pues hasta cierto punto severas, o sea, no es una reacción fluida para obtener ese tipo de dímeros, ¿no? Oye, ¿y han podido obtener los dímeros a partir de los monómeros con cierta selectividad en el laboratorio? No sé si en la planta existan estos dímeros en cualquier proporción o si hay uno más favorecido que otro y si el experimento reproduce las selectividades. El estudio de la selectividad en plantas no se ha hecho como tal. Nosotros en el laboratorio lo hemos intentado seguir pues de manera bibliográfica, ¿no? Es decir, qué metabolitos se han aislado en mayor cantidad, con mayor frecuencia. Y lo que puedo comentar al respecto es que sí hay una correlación, es decir, los metabolitos con la orientación alfa o los dímeros con orientación alfa son los metabolitos más reportados y que se observan con mayor frecuencia en general en la familia Celastracia. Y nosotros dentro de los experimentos que realizamos, los isómeros con orientación alfa fueron los que tuvieron mejores selectividades. Aquí tengo otra pregunta. Bueno, entonces esto da pie a pensar en que sí hay una enzima o hay una manera en la que se obtienen en la planta que no corresponde estrictamente a la reactividad de estas sustancias. Sí, tal vez en ese momento para lo que ya evolucionamos es en pensar que sí es un proceso enzimático, sí podemos pensar que es un proceso enzimático y el trabajo que haría falta realizar es identificar de manera más fina qué tipo de proceso enzimático sería. Es decir, si el proceso enzimático es directamente para catalizar una reacción de cicloedición, por ejemplo, esa enzima que presento del árbol de la mora, cataliza la reacción de cicloadición, usted tiene un número de recambio, un turnover de 2000, o sea, es decir, puede catalizar 2000 veces la reacción, o sea, es una enzima especializada en generar o en promover una reacción Diels-Alder. En otros casos se ha observado que son oxidasas que promueven la formación de precursores reactivos. Entonces, en ese caso, de manera indirecta, están catalizando la reacción. Entonces, ese punto sería importante aclararlo dentro de la familia Celastraceae. ¿De qué tipo de enzima estamos hablando, no? Oye, tengo otra pregunta. Dice, ¿las microondas llegarían a excitar alguna de las moléculas que se busca reaccionar o solamente se busca subir la temperatura? Bueno, con la radiación promovemos una serie de parámetros termodinámicos dentro del proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que platiqué, las reacciones se hacen en un tubo cerrado. Es decir, no sé, no lo mencioné porque tal vez no llega a ser tan relevante por lo que nosotros observamos, pero nosotros manejamos parámetros de presión al momento de hacer la reacción. Es decir, presurizamos el tubo y eso, pues desde luego que afecta, por ejemplo, la entropía de activación, ¿no? Los parámetros del estado de transición, pues suelen verse afectados por cuestiones de la temperatura o pues, cuestiones de la presión, tal vez en algún punto, ¿no? Después tienes varios mensajes de saludo y felicitación. Muchas gracias, excelente ponencia.
luego algo que se llama Team Ciencias Químicas y otro que se llama Team Pristimerina, me imagino que es tu club de fans. Luego dice, ¿cuál es la futura aplicación de los productos o la tecnología que de este proyecto? Me imagino que se refieren a que de. ¿Cuál es la futura aplicación de los productos que genere el proyecto? Ya. Las reacciones enzimáticas es parte de eso que comentaba también la doctora Ania, ¿no? Acerca de los procesos biológicos y el estudio de procesos biológicos. Entonces, más allá de tener un aporte puntual porque el día de mañana entonces esto va a mejorar nuestra vida en algún sentido, eso pocas veces ocurre en la ciencia, pues la verdad es que el estudio de los procesos enzimáticos, de la formación de metabolitos secundarios, el estudio del metabolismo secundario de especies vegetales, pues resulta de interés en cuanto esto se empieza o recae en metabolitos importantes, ¿no? Por ejemplo, hablamos del caso de esas metilenquinonas triterpénicas que presentaron cierta actividad contra el virus en el 2010, el estudio. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros las conocemos en la medida que podamos aproximarnos a ello, ¿no? Y no significa que el día de mañana esto pues nos resuelva la vida, pero es parte de lo que a veces se llama como ciencia básica, ¿no? Entonces, va en ese sentido principalmente, ¿no? Muy bien. Oye, hay otra pregunta. ¿Han realizado estudios, pues yo espero que digas que no, ¿han realizado estudios con metabolitos de cannabis? Pues eso todavía es ilegal en México. No, no. Okay. Muy bien. Luego dice, profesor Cuas presentes. En el laboratorio de química farmacéutica se ha planteado la síntesis de productos naturales provenientes de organismos marinos. De organismos marinos como tales, no. Es un área que se comenzó a estudiar hace unos años, entonces, pero el aislamiento de metabolitos de origen marino tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, suele ser un reto adicional. Entonces, es parte de lo que se desarrolla en la facultad, pero por el momento no se ha... ¿Qué es lo que se necesita para hacer la modificación? Por ejemplo, y retomando un poco la pregunta que hacía, que me comentaba Gabriel hace un momento, ¿por qué es importante estudiar ese tipo de reacciones? Bueno, voy a poner un ejemplo clásico y hasta cierto punto aburrido en los productos naturales, porque siempre que hay pláticas de este tipo tiene que surgir, pero bueno, voy a acudir a ese lugar común que es el taxol. El taxol es un metabolito súper eficiente en las pruebas biológicas. Cuando en los años 60 se descubrió su potencial, también se descubrió la dificultad de tenerlo de manera tan directa, ¿no? En ese entonces pensaba que todo se podía sintetizar hasta que conocimos el taxol y nos dimos cuenta de que sí se podía sintetizar, pero no de manera práctica para tenerlo disponible, ¿no? Entonces, el estudio del proceso, del metabolismo, de la biosíntesis, pues nos permite actualmente tener esa molécula como un medicamento. Entonces, evidentemente la importancia de hacer ese tipo de estudios, pues recae o descansa en ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, bueno, finalmente te felicitan por tu excelente conferencia. Muchísimas gracias, David, por tu ponencia. Muy, muy bonito trabajo el que han estado haciendo con este asunto que sería como el estudio de la biogénesis terminal de los simios, ¿no? Gracias de nuevo. Exactamente. ¿Quisieras hacer un comentario final? Sí, solo quiero hacer un comentario tratando general, no ya tanto sobre la plática, pero más que nada para agradecer la oportunidad de la Sociedad Química de participar y invitar a los estudiantes que nos estén escuchando a involucrarse en los proyectos de sus respectivas escuelas, campus, universidades, tecnológicos, etcétera, porque ese es el momento donde más lo necesitamos. Entonces, hace unos días platicaba con algunos chicos sobre la importancia de el contexto en el cual nos estamos moviendo ahora. Entonces, quiero resaltar, por ejemplo, un comentario que tuve con la maestra Patricia
Magaña, de la Facultad de Ciencias y de la UNAM, que fue presidenta del SOMEDICIT, que nos decía, oye, todo lo de la divulgación química viene de los años 60 y lo relacionamos con la astronomía, porque en los años 60 era lo que estaba de moda, ¿no? Llegar a la luna, satélites, mandar cosas al espacio, y ese era el contexto, ¿no? Y pues nosotros como país, pues no tuvimos una gran participación en ese contexto. Ahora el contexto es otro, ¿no? El contexto es ya no ver hacia arriba, hacia el espacio, sino ver hacia adentro, en lo micro, en la frontera entre la química y la biología, y esa es la tendencia que actualmente tenemos, ¿no? A partir de febrero o marzo, toda la gente está buscando qué es una proteína, por qué esto contagia, por qué eso sí, por qué si las mascarillas sí o la mascarilla no, de qué materiales, etcétera. Entonces, ahí tenemos la oportunidad y nosotros tenemos que fortalecer y acompañar esa tendencia para no quedarnos rezagados. Y esto, pues evidentemente solo ocurre mediante la participación de los estudiantes. Entonces, invito a todos a involucrarse en lo que puedan hacer de química en sus respectivos centros. Acérquense a sus profesores, a los investigadores que tengan a la mano ahí en la comunidad, salgan en la medida de lo posible a participar en veranos de investigación, etcétera, porque esto en conjunto puede resaltar la importancia de lo que hacemos, que lo necesitamos como sociedad y como país, ¿no? Entonces, pues agradecer nuevamente y con esto concluyo mi participación. Gracias, David. Sí, sí, estamos en una situación verdaderamente crítica, ¿no? Las becas para los estudiantes que están haciendo tesis de licenciatura pasaron a apoyarse con 1,000 pesos, 5,000 pesos en todo el semestre, y a los ninis les dan mucho más, ¿verdad? Es esta idea absurda de que hay que tener un solo par de zapatos, que es una estupidez, como muchas otras. Hoy no estamos en Dinamarca, como nos habían prometido, que los servicios médicos hoy serían como los de Dinamarca o los de Canadá. Entonces, pues tenemos que estar atentos, cuidadosos. Se dijo sobre los fideicomisos que se iban a cuidar el dinero y resulta ser que las universidades públicas, los presupuestos de este próximo año vienen disminuidos. Entonces, pues hay que cuidar la ciencia, hay que cuidar esta actividad y los exhorto a que seamos cuidadosos con el futuro que se nos viene.